Son historias parecidas, ¿no? Porque al fin del día es un loco en un bar o un loco en Peguajó y decimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí afuera. Para competirle al mundo en estos productos, sin lugar a duda que estamos bien posicionados para hacerlo. Nunca en mi historia vi un cambio tecnológico tan masivo como el que está a punto de pasar ahora. Cuando estás moviendo 52.000 toneladas por día, son, no sé, cientos de camiones por día, son cientos de cosechadoras. Todo eso es 7x24 y está todo conectado por AI. No todo se puede hacer solamente con tecnología. Siempre para mí es la mezcla de tecnología y humanos. Nosotros tenemos la fábrica en Chivilcoy, en Morteros, son todas ciudades del interior que necesitan absorber esta cultura y tener acceso para poder competir con el mundo, porque desde ahí es que nosotros competimos con el mundo. Lo que está pasando en la Argentina en términos de regulación, en términos de orden macroeconómico, el hecho de que esté bajando la inflación, yo creo que son todas cosas que ayudan. Hoy el arroz que nosotros hacemos en Argentina lo exportamos a todos los lugares del mundo y lo podemos hacer con costos y calidades donde somos competitivos a nivel del mundo. Todos los CEOs tendríamos que ser exactamente así, digamos. No podemos estar pensando en la coyuntura de hoy, sino en cómo construimos valor a pesar de todo el ruido que te rodea. Bueno, un placer estar acá en tu casa, Martín. Gracias, Mariano querido, qué bueno tenerte lujo. aquí. Así que no, está buenísimo que estemos haciendo esto de Gauchos Globales, me copa. Es una especie de información necesaria, ¿no? para la Argentina que se viene, así que está bueno. Está buenísimo. Me gustaría arrancar preguntándote qué miedos tienen ustedes, qué cosas te asustan. Yo los veo a ustedes, pienso en nosotros como compañía y en mí en particular, como que no me dan mucho miedo los cambios, como que me animo y nos hemos animado a hacer un montón de cosas, pero de repente los veo a ustedes abriendo una oficina en Riad y digo, estos sí que no tienen miedo a nada y además no tienen fiaca. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás por el mundo buscando cada vez más cosas en diferentes lugares? ¿Cómo lo interpretás a eso? Está bueno lo que me decís. Yo creo que el argentino en general tiene como una especie de querer llegar a todos los lados que pueda, ¿no? Hemos como sido educados dentro de una cultura en la cual nos fue muy mal como país, o sea, como definitivamente ahora las cosas cambian, pero hemos nosotros crecido en un entorno en el cual siempre éramos los últimos, excepto en el fútbol, que nos ha ido muy bien, ¿no? Entonces creo que cuando emprendemos, y esto vale por mí, Martín Migoya en Globant, y creo que también vale por vos en Mariano Bosch en Adecco, creo que lo que nosotros buscamos tiene que ver con poder demostrarles al mundo de lo que somos capaces, ¿no? Y creo que encarnamos en eso la visión de mucha de nuestra gente que quiere lo mismo. Entonces en sí mismo me parece que es como una especie de proyección de la voluntad argentina de que nos vaya bien. Y esa proyección que se da en nuestra gente, porque los que estaban ahí en la oficina de Arabia Saudita, además del ministro de Economía saudí, Faisal, que es un gran amigo, que increíblemente pasó por Globant en el 2008-2009. Pero bueno, yo creo que esa voluntad de conquistar mercados, de abrirse al mundo, es algo que nos viene muy adentro. Yo lo traigo desde mi viejo, que cuando era pibe, cuando yo era muy chiquito, él salía a conquistar el mundo vendiendo las telas de alpargatas. Y mi viejo se iba a Polonia un mes entero a vender las telas de alpargatas, y después se iba a México, y después se iba a Italia. Y me acuerdo que un día me llamó y me dice, Martín, acabo de vender la producción de un año de la planta de alpargatas de Corrientes. Y son cosas que a mí me quedaron súper grabadas en la cabeza.
Pero cuando uno va y implementa eso, en definitiva terminás como metido dentro de una cultura de querer salir al mundo, de querer progresar, que creo que nos hace mucha falta, ¿no? Como país. Así que yo no creo ser más que la encarnación de esa voluntad llevada a la ejecución. Está bien, me parece que me conecta un montón con lo de tu viejo, que desde muy chiquito viviste el mundo o lo pudiste interpretar al mundo o a Argentina dentro de un mundo donde tenés que venderle cosas. Exactamente. Yo por ahí vengo de una cultura diferente. En mi casa mi viejo era ingeniero agrónomo también, yo soy ingeniero agrónomo, me encanta el campo, me encanta producir, me encanta vivir en el sistema de producción y la verdad, yo vivía en Pehuajó, estaba feliz ahí, mis 3 primeros chicos nacieron ahí, estaba pensando en que elegía a mis clientes con los que laburaba. No, me acuerdo de volver con mi mujer de un viaje y decía, no me cambio por nadie, y hago lo que me divierte. Y de repente me apareció la posibilidad de vender esta idea de que había más oportunidades, más cosas para hacer, que Argentina, que los campos estaban subtrabajados. Yo en ese momento era especialista en siembra directa, que era como algo nuevo que estaba revolucionando el sector. Entonces, explicarle eso a unos gringos que vinieran a comprar campos y entonces los campos iban a valer más, y esa era la idea que queríamos explicar. Me parecía que era una oportunidad muy divertida. Entonces, a los 6 meses estaba en Nueva York, que era la primera vez que iba, explicándole a los de Soros esa posibilidad de que vengan a comprar tierras en Argentina, que la capacidad de producción era mucho mayor que lo que Argentina estaba dando por estas tecnologías que se estaban desarrollando. Entonces, eso me divirtió, y a partir de ahí empecé a mirar al mundo diferente, y de repente me di cuenta que había inversores por todo el mundo, que el mundo estaba lleno de plata, que quería invertir, y Argentina tenía esa posibilidad. Entonces ahí lo que conecté es buscar esa gente que estaba queriendo invertir en Argentina, o queriendo invertir o colocar su guita, claro. Y que Argentina tenía posibilidad de generar mucho desarrollo. Y parte de ese desarrollo es el talento argentino, o sea, los miles de ingenieros agrónomos que hay en todo el interior que estaban haciendo esos desarrollos y que se podía conectar esos dos mundos. Y ahí es como arrancamos con el proyecto de decir, bueno, tenemos mucho más cosas para hacer. Y de hecho los primeros años, del 2001 hasta el 2008, teníamos mucho más plata que posibilidades de hacer de esas cosas. Había un montón de gente que decía, yo quiero invertir en este proyecto, yo quiero invertir en comprar tierras, en desarrollarlas. Después vino la crisis de 2008 y las cosas cambiaron desde ese punto, pero nosotros ahí ya estábamos mejor parados. Pero no, bueno, desde ese lugar historias, yo creo que son historias parecidas, ¿no? Porque al fin del día es un loco en un bar o un loco en Pehuajó, y decimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí afuera, porque yo creo que en Argentina también todo el hecho de las crisis que ha vivido y demás, como inmediatamente cuando nosotros fundamos Globant dijimos, mira, nuestro mercado mejor es irse afuera, ¿no? Y tratar de conquistar el mundo. Y bueno, después ves la definición de conquistar el mundo. Al principio va a ser un país, después van a ser 2. Nosotros llevamos por 35. Pero me parece que esa energía emprendedora con mirada global es muy común a las dos historias, a la de Adecco y a la de Globant, ¿no? Yendo al presente, ¿cuál es hoy la ventaja competitiva de Globant? ¿Qué es lo que mejor hacen ustedes, o cómo compiten con el resto de las empresas, o cómo hacen que sus clientes sean más competitivos a través de los servicios que ustedes les venden? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad que nosotros estamos muy enfocados en servicios que tengan que ver con soluciones específicas para distintas industrias. Cada una es un estudio, cada una tiene como una especie de fanatismo especial. No sé, estudio de Media Entertainment, que
ataca y soluciona los problemas de Disney cuando tiene que recibir a los invitados, a los guests, en sus parques de diversiones, en sus cruceros, en sus hoteles. En general, Globant ha sido una compañía que se enfocó mucho en compañías que tengan millones de consumidores atrás. Y esa definición es algo que desde muy pequeña la compañía, nuestro primer cliente fue lastminute.com en UK. Desde muy pequeña la compañía fue muy claro que nosotros teníamos que crear experiencias que conectaran emocionalmente con esos consumidores. Y nos metimos así en el mercado más competitivo del mundo. O sea, Estados Unidos es quizá el lugar donde más gente hay ofreciendo estos servicios, tratando de ganarse esa... Pero bueno, yo creo que el talento argentino, sumado a la pasión por el diseño, por la pasión por crear experiencias más emocionales, sumado a un conocimiento técnico realmente superlativo de las cosas específicas de las distintas industrias en las que trabajamos, sumado a 10 años de inversión que nosotros llevamos en temas de AI para hacer un montón de cosas. Hace 10 años yo me paré delante de toda la organización como habría que hacerlo hoy, ¿no? Y dije, el 100% de nuestra gente, el 100%, no hay uno que pueda quedar afuera, tienen que entender los rudimentos de inteligencia artificial. Los rudimentos es para qué se usa. ¿Por qué? Porque lo quería usar o para mis clientes o para internamente en Globant. Inmediatamente después de eso empezaron a surgir cientos de proyectos pensados por la gente, diciendo, oye, mira, queremos automatizar usando inteligencia artificial cómo reclutamos, o cómo conectamos gente con proyectos, o cómo pensamos la fuerza de ventas de la compañía. Y todos esos proyectos fueron proyectos que se fueron generando adentro de Globant y que hoy se transforman en una oferta muy atractiva para muchas compañías de muchos sectores, lo cual nos permite situarnos como un escalón arriba de la batalla que está pasando hoy por saber o entender quién es el mejor Large Language Model, ¿no? Quién es el mejor ChatGPT. ¿Es el de Google, es el de ChatGPT, o es el DeepSeek de China, o es, no sé, hay, te diría, cientos de LLMs? Esa es una batalla, pero la real batalla, la que tiene que pasar, es la batalla de cómo llevar esa nueva tecnología a cada industria, a cada área. Y lo increíble es que el 100% de las compañías, en el 100% de sus áreas, pueden usar esta nueva tecnología para ganar eficiencias, para crear mejores experiencias con sus consumidores, para interactuar mejor con todos sus stakeholders, para ofrecer mejores productos. Entonces, no sé, la oportunidad que tenemos es interminable. O sea, vos me hablabas, ¿no? ¿Qué te mantiene despierto? Y bueno, la verdad que a todo el mundo le digo, hace 22 años que empecé esta compañía y estoy en tecnología hace 30. Soy ingeniero electrónico, o sea, siempre estuve cerca de la tecnología, pero nunca en mi historia vi un cambio tecnológico tan masivo como el que está a punto de pasar ahora. Y ha habido otras ganancias de eficiencia en el pasado, ha habido otras formas de ser más productivos, pero estamos adelante del cambio más significativo. Y poder tener en ese cambio tan significativo un equipo preparado, una red de clientes y de distribución, ¿no? que es lo que más nos costó fabricar en este tiempo, es que tener esos clientes a los cuales les vendemos, los Disney, los Electronic Arts, toda la industria financiera, no sé, el proyecto que estamos haciendo en Arabia Saudita, estamos haciendo muchos, pero estamos haciendo su parque de diversiones que se llama Qiddiya, que es muchas veces Disney. Estamos haciendo Red Sea, que es toda la red de hoteles de Arabia Saudita que van a tener en el Mar Rojo. Todas esas cosas son cosas que se logran poniendo equipos y usando tecnologías y pensando en soluciones en las cuales antes no se podía ni siquiera pensar. Entonces, creo que es un momento realmente increíble para nuestra industria. Por primera vez podemos escalar en tecnología
no solo escalar en gente. Y eso nos pone ante un desafío realmente importante en cómo vender nuestros servicios, cómo llegar al mercado. Te diría que nos pone como en una situación privilegiada para poder hacer uso de esta ola. También creo que, ¿no?, es como que la gente y todos nosotros estamos obligados a pensar que el trabajo que hacíamos hoy de una forma, en el futuro lo vamos a hacer de otra forma. Y ese trabajo nuevo significa más, se parece más a orquestar agentes de AI que al trabajo que hacíamos antes. Hoy ya casi ni se te ocurre escribir algo sin que te ayude algún large language model, uses el que uses, ¿no? ChatGPT o Gemini o el que uses. Entonces, la AI no solo es una herramienta de productividad personal, sino que es una herramienta de productividad empresarial, en cuanto vos podés poner agentes de AI a correr procesos de la industria y tener a humanos supervisando esos procesos, ¿no? Entonces pasa a ser de una cosa que te aumenta la productividad a ser una cosa que corre procesos enteros, ¿no? Es parecido, ¿viste cuando recién salió Internet? Vos te acordás porque sos más o menos de mi edad. Usamos Internet ¿para qué? Para mandar emails, sí, y para hacer websites informativos, ya está. Pero después vino que se le ocurrió, podemos hacer mucho más que esto, podemos meter comercio, podemos meter redes sociales después, más tarde. O sea que fue la misma tecnología usada de 2 o 3 maneras distintas, radicalmente distintas, que permitió eso sumado a la revolución móvil y a un montón de cosas que pasaban en los smartphones, sirvió para hacer cosas que antes ni se pensaba con la misma tecnología. Bueno, acá estamos ante algo parecido. Estamos como en la primera era de AI, en la cual lo usamos para escribir. Pero todavía falta una nueva era en la cual esa AI pueda correr procesos de tu compañía, supervisados por humanos, porque va a ser muy largo el proceso para que eso sea unsupervised. Supervisados por humanos, porque todavía hay muchas alucinaciones y muchas cosas que pasan en el camino, pero cada vez se puede usar esa tecnología para muchas cosas más. Todo el mundo empezó hablando de AI como herramienta de productividad personal, ahora hablamos de Agentic AI como herramienta de productividad empresarial. A eso se le va a sumar todo lo que tiene que ver con robótica conectada, o sea, physical AI. O sea, cómo hacemos que los agentes no solo manejen información, sino que además manejen cosas en el mundo físico. Cuando uno piensa en robots se imagina humanoides, pero yo sacarle la parte humanoide y pensar en robots que hacen cualquier cosa, que mueven una caja que no tienen forma de humano, ¿verdad? Tienen forma de cinta transportadora. Entonces esos también son robots, son plantas y procesos industriales que existen, que están muy desacoplados del resto de la información, y que en el futuro se va a avanzar hacia ahí, hacia esa próxima capa. Y hay mucho para entrenar modelos con información física, ¿no? Entonces son como etapas de evolución, pero estamos al comienzo de algo muy grande. Yo no sé cómo ustedes lo pueden usar eso, ¿no? Yo te escucho y pienso, para nosotros nos atraviesa en todos los sistemas de producción que tenemos. Nosotros tenemos como nuestro esquema son diferentes sistemas sustentables de producción. Sustentables porque tienen que conectarse con los recursos naturales que existen. Y eso yo no tengo duda que va a seguir existiendo y que nosotros vamos a tener que usar más eficiente esos recursos naturales. Y eso por ahí hoy no está tan de moda el tema de la sustentabilidad o eso que algunas veces se cuestiona. Para mí es central ese tema. ¿Por qué es central? Porque nosotros al trabajar con recursos naturales tenemos que hacer que esos recursos naturales se sigan manteniendo. Y para que esos recursos naturales se sigan manteniendo, como el suelo o las lluvias o las temperaturas, tenés que mantener dentro de lo que es la historia. Entonces, para poder mantener eso y hacerlo cada vez más eficiente, toda esta tecnología nos cruza en todos los lugares. Entonces, ejemplo, el sistema de producción de caña. Nosotros tenemos los 24 horas, los 365 días del año,
son, mientras no esté lloviendo, cosa que puedas estar en el campo, son, no sé, 100 cosechadoras, 300 tractores y 300 camiones que están llevando la caña a las usinas donde se hace todo el proceso, que se saca el jugo, las fibras, el jugo se hace azúcar y etanol y la fibra se hace electricidad, que se conecta a la red y se vende, y todo el resto, que son los subproductos, que es la viñasa, se transforma en fertilizante y vuelve al campo, que se desparrama como fertilizante. Entonces, esos son 52.000 toneladas por día las que estamos moviendo. Son 12 millones de toneladas por año que se mueven en total. Entonces, cuando estás moviendo 52.000 toneladas por día, son cientos de camiones por día, son cientos de cosechadoras. Todo eso es 7 por 24 y está todo conectado por AI hoy. Y eso cada vez está más automatizado. Cada vez los camiones, cuando se traba una cosechadora en algún lugar, pues eso sigue pasando, entonces el camión, en vez de ir a esta cosechadora, tiene que ir a la otra. Y todo cada vez se conecta, se hace de forma más eficiente, por lo tanto se consume menos combustible, se usa, o sea, el sistema es más sustentable a medida que lo va haciendo más eficiente. Y eso, hay un montón de tecnología que está desarrollándose en este momento para que eso vaya cambiando. Antes la cosecha cuando nosotros empezamos, la cosecha se prendía fuego la caña y se cosechaba todo manual. Para hacer lo que estamos haciendo nosotros se hubiera necesitado, no sé, 25.000 personas. Hoy se hace con 4.000 y dentro de X años se va a hacer con 1.000 o 2.000 para esa misma cantidad. O sea, lo que pasa es que la productividad, como vos mencionabas, sigue aumentando gracias a que se conecte todo a través de estas diferentes tecnologías en las cuales te estaba escuchando en cómo funcionan. Bueno, ahí es donde tenemos que estar siempre implementándonos y animándonos a equivocarnos a veces, porque implementaste una tecnología que todavía no está suficientemente desarrollada y a veces te equivocaste y a veces al revés, te hizo la diferencia y por eso vos tenés menor costo de producción. Y como nosotros en estos productos que te estoy hablando son commodities, vos no sos el price maker, no podés ponerle un diferencial de precio, tenés que ser el menor costo de producción. Entonces nosotros estamos todo el tiempo mirando a la logística, mirando a esas cantidades que estamos moviendo de un lado para el otro, cómo hacer para que sean más eficientes. Y la única forma es aplicando las tecnologías que te hacen más eficiente. A mí el otro día me quedé muy, muy entusiasmado con un proyecto de unos rosarinos que se llama Deep Agro, que los chicos miran la planta con una cámara. Ellos están usando, obviamente nosotros los estamos ayudando a que ellos desarrollen esa tecnología, porque son fumigadoras que van primero unas cámaras leyendo dónde está la maleza, y en función a la maleza que fumiga solo la maleza. Entonces, con eso sos muchísimo más eficiente en el consumo de agroquímicos. Eso es mejor para el sistema, es mejor para nuestro bolsillo. Siempre está asociado nuestro bolsillo con el ambiente. Eso es lo lindo que tiene nuestro sistema de producción. Al rosarino le decía... Sí, Juanma. Juanma, claro. Pero tírenle con un láser a la maleza, no le tiren con agroquímicos. Viste que los agroquímicos tienen un montón de complicaciones. Pero bueno, tírenle con un láser, así no lo usan directamente. Crecen, pasan con el tractor, queman todo, pasan por el tractor de nuevo. A los 10 días, qué sé yo, a la semana. Me decían, no es tan fácil. No, pero aparte los agroquímicos para ahí no tienen el mejor marketing, pero hay un montón que son buenísimos y que gracias a ellos es que el mundo se está alimentando. O sea, muchas veces hay cosas orgánicas que degradan el suelo más que una siembra directa bien hecha usando los agroquímicos que corresponden. No necesariamente son malos cuando los usás en la cantidad correcta, y al revés, te diría que son muy buenos para aumentar la productividad, para aumentar la cantidad de alimento que se hace al mundo. Definitivamente. Bueno, pero por eso, ¿ves? Estoy hablando después con una persona de un sector. En el arroz, en el arroz, ¿sí? Todo el riego del arroz está todo conectado. Son bombas que se prenden automáticamente, que están todas, se prenden a medida que se usa esas pantallas, todo está conectado con
dónde es que necesitas regar el cultivo. El arroz tiene 90 días que vos lo tenés que mantener inundado con 5 centímetros de agua. Para mantener, hoy nosotros tenemos 70.000 hectáreas irrigadas de arroz. Para mantener 70.000 hectáreas con 5 centímetros de agua durante esos 90 días, bueno, te imaginás el movimiento de agua que hay, la cantidad de riego que vos tenés que bombear, cómo lo vas aplicando en cada lugar, que se te anticipe, si llueve tenés que bajarlo, si no llueve tenés que aumentarlo, todo cómo estás pronosticando Juanita, mi hija, está trabajando en un programa de inteligencia artificial para predecir cuánto va, en función a cuánto va a llover, cuánto tenés que aumentar el riego o dejar de aumentar el riego en los campos de arroz, y eso que la AI te lo vaya predeciendo para que se prendan o se dejen de prender las bombas con anticipación para llegar al lote en el momento justo. Y eso lo que te hace es que tengas más kilos por hectárea de ese arroz, y por lo tanto ese arroz va a ser de mejor calidad o mejor Mira, o más pues cantidad. ahí acabas de mencionar, súper interesante, porque acabas de mencionar algo que tiene que ver con AI más tradicional. No es la AI generativa de la que todo el mundo habla hoy, sino que es la AI en la cual alimentás con un montón de datos del pasado para poder predecir un evento que va a pasar hacia adelante, como por ejemplo el nivel del agua. Eso no tiene nada de AI generativo, es una AI que es, en todo caso, te genera... Sí, son con los datos del pasado, tienen que ir. Eso es el concepto de AI más tradicional que se usaba Sí. antes de los modelos generativos, que nos captó la atención, pero no es que el resto dejó de existir. El resto sigue existiendo en todas las industrias. Hay aplicaciones de AI que no tienen nada que ver con AI generativa, sino que es una AI más en su concepto tradicional de alimentar con los datos del pasado para poder predecir el futuro, ¿no? Eso se usa en la industria financiera para predecir fraudes, en la industria de healthcare para predecir efectos de Nosotros en la medicamentos. lectura de imágenes en función a las imágenes, cuál es el problema que tiene el cultivo, y entonces tenés que ir a ver específico cuál es el problema. Ya ahora podés leer, anticipar cuál fue el problema en función a la imagen que estás leyendo. Sí, muy claro. La verdad que, bueno, por eso, estoy hablando de una persona de un sector que en teoría es un sector bien tradicional, como sí, es sí, pero que está cruzado por la tecnología en todos lados. Y cuando vos extrapolás eso a todas las industrias, y dentro de las industrias a todas las áreas dentro de esa industria. Entonces, creo que esto es algo que va a estar, los próximos años van a estar muy divertidos para los que amamos la tecnología y que nos gusta eso, va a estar uno de increíble. los requerimientos donde el blockchain, que por ahí ya es una tecnología que hace rato que existe, que no es ninguna novedad como tecnología, pero para los que hacemos alimentos y llegamos con alimentos al consumidor, con la marca, con el hecho de poder chequear ese alimento, cómo se procesó de punta a punta, y encima con seguridad de que no estés vendiendo fruta porque está dentro de la cadena, es algo que hoy el consumidor lo empieza a valorar. En la medida que no tenga un costo gigantesco, nadie te va a pagar un premio enorme por eso, pero en la medida que vos puedas competir con precio y calidad y dándole ese servicio, va a ser uno de los diferenciales, está siendo en este momento uno de los diferenciales para posicionar nuestras marcas y para posicionar nuestros alimentos desde un mejor lugar. Muy interesante, está buenísimo. La verdad que cuando te pones a pensar, el uso es absolutamente pervasive, o sea, en todos lados. ¿Cómo te imaginas Globant en los próximos 5 años? ¿O cómo lo pensás? Mira, yo me imagino... o los próximos 10, no sé. Sí. ¿A cuánto lo pensás? Sí. ¿O la pensás en 5 años? ¿A cuánto lo pensás? ¿Cómo lo...? No, a mí me gusta pensar cosas a largo plazo y después acomodar esa visión con la realidad, ¿no? Lo que va pasando. Es muy difícil a veces hacer un plan de largo plazo y stick to them, because todo lo que va pasando en el mundo va cambiando, ¿no? O sea, pues, tenías una perspectiva de hacer algo y de repente te aparecen tarifas y bueno, ¿qué haces con esa nueva realidad, ¿no? Entonces, creo que todas esas cosas son difíciles de predecir, pero sí hay visiones que van más allá, ¿no? Y yo creo que nuestra industria
va a tener un cambio grande, va a tener un cambio que va a ir mucho hacia la orquestación de agentes, ¿no? Para solucionar distintos problemas en distintas industrias. Para que entendamos, un agente se entiende como algo medio esotérico, ¿no? Pero un agente puede ser un chat que está respondiendo una consulta de un consumidor sobre un producto que compró, pero toda la cadena de micro decisiones que se van tomando para responderles a ese consumidor pueden ser pequeñas porciones del proceso, en el cual es un sistema de inteligencia artificial contesta basado en un entorno y una información. Si estoy viendo cómo contestar sobre mi préstamo o contestar una pregunta sobre el préstamo que saqué en el banco, entonces voy a traer información de los sistemas corporativos del banco, voy a traer información sobre el cliente ese específico y le voy a dar una respuesta asociada a ese cliente específico. Toda la cadena de acontecimientos hasta dar la respuesta final, a todo eso se le llama como un agente o un proceso agéntico de AI que te permite crear soluciones o crear respuestas para los clientes basados en el uso de inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial se traba en algún momento, llama a un humano, el humano contesta o lo hace seguir, ¿no? Pero el proceso está corrido por inteligencia artificial. Yo creo que el futuro de muchas empresas va a estar en cómo orquestar esos agentes, ¿no? Y yo veo que tanto en AI como en robótica, como en áreas muy locas, como decir espacio, ¿no? Lo que está pasando en el espacio hoy es que cada vez está más barato mandar una carga útil afuera, a que orbite por la Tierra. Creo que Emiliano Cargi me había comentado, no sé si eran 3 o 5 mil dólares por kilo para mandar aquí. Y ese precio va a seguir bajando a medida que se cree capacidad. Entonces, ¿cómo diseñamos cosas para conectarse con los robots? ¿Cómo los agentes esos pueden empezar a reemplazar procesos industriales o procesos de negocio en general? ¿Cómo conectamos con cosas que puedan ir al espacio a ayudarnos a tomar decisiones? Bueno, todo eso es cómo la tecnología está, hacia dónde la tecnología está avanzando, ¿no? Entonces yo veo en el futuro un Globant que tiene mucho más que ver con eso que con la cosa de solamente desarrollar un software, ¿no? Y creo que muchas de las experiencias que nosotros hacemos para nuestros clientes también van a cambiar, ¿no? Uno piensa hoy que hay una gente que uno le podría pedir eventualmente, mira, comprame una remera negra, no sé qué marca, la verdad, pero yo quiero que tenga una tela finita y que sea fácil cómoda de usarla, ¿no? Y sea cómoda. Sí. Entonces va la gente y podría la gente ese buscar entre distintas marcas y que te llegue la remera a tu casa. ¿Quién pierde relevancia ahí? La marca, ¿no? Entonces hay todo un universo de consecuencias que va a disparar esto. Un banco, tengo que darle una tarjeta de crédito a un agente, no a una persona humana. Entonces, ¿qué consecuencias va a traer en las distintas industrias? Que los procesos tradicionales que estaban centrados en humanos ahora estén centrados en agentes, tiene una infinidad de consecuencias. Infinidad de consecuencias desde teóricas con respecto a la potencia de una marca, en la cual la marca en esa transacción perdió relevancia, ¿tá? No es tanto cómo se posiciona en la mente del consumidor, sino cómo se posiciona en el search engine de la gente, ¿no? Entonces hay un montón de consecuencias que van a hacer que los negocios nuestros y de nuestros clientes vayan cambiando. Tanto en cuán eficiente, como vos bien describías, te haces puertas adentro, como cómo te conectás con los consumidores. Di algunos ejemplos muy simples, pero lo increíble de esta nueva tecnología es que afecta a las dos por igual, ¿no? Cómo te relacionas con tus clientes y cómo haces tus procesos de negocio más eficientes. Entonces todo eso va a llevar a que nuestra gente y nuestros jóvenes tengan que estudiar, además de las tecnologías tradicionales, tengan que estudiar cómo hacer para manejar estos agentes, cómo hacer para poder entrenarse en esta nueva realidad.
Desde mi perspectiva, nuestros jóvenes tienen que seguir estudiando tecnología porque hay un puente racional que se hace en la supervisión de estos agentes, diciendo sí, lo que se creó tiene sentido. Y el sign-off final de todo eso lo tiene que dar un humano, diciendo, no sé, esto es lo que se creó, bueno, vamos a poner en productivo, va a afectar a 5 millones de clientes, ok, necesitamos como una capa que diga, bueno, ok, sí, que vaya en productivo, ¿no? Entonces, toda esa experiencia, y a medida que la gente vaya creciendo y se vaya retirando, alguien tiene que entrar al mercado a poder hacer eso de manera eficiente. Entonces, no veo que tenga que haber necesariamente un cambio de dinámica en lo que estudia la gente, pero sí creo que una enorme cantidad de gente tiene que aprender no solo cómo desarrollar software, sino cómo orquestar agentes. Y ese nuevo know-how creo que tiene que ser algo que sea parte también de lo que nosotros hacemos. Y bueno, y ¿Te después, lo imaginás como alguien que hoy sabe cómo organizar, trabajar el trabajo de diferentes personas, cómo trabajar en equipo, que haya alguien que sepa cómo hacer laburar a los distintos agentes? claro, exactamente. Como vos, Jensen de NVIDIA lo llama el Digital Workforce. O sea, tenés un Human Workforce y tenés un Digital Workforce. A ambos hay que liderarlos y a ambos hay que decirles cómo hacer las cosas y qué es lo que vos querés. Bueno, en esa orquestación de ese Digital Workforce, el humano va a tener un papel preponderante y los que mejores lo hagan van a ser los que mejor eficiencia van a obtener, tanto en los procesos como en interacción con clientes. Entonces, en ese nuevo paradigma, Globant tiene que jugar un papel protagónico. También eso implica que haya formas de conectarse con los clientes que son distintas a las que nos conectamos hoy. Principalmente nuestra industria, que es una industria de servicios profesionales, es una industria que se basa mucho, todo se concentra en el esfuerzo, ¿no? Una cosa que lleve mucho esfuerzo se cobra más cara que una cosa que lleve menos esfuerzo. Y yo creo que hay formas nuevas de cobrar, que es por consumption, que tiene que ver con el consumo de tokens que se haga para crear cierta aplicación, esos tokens tienen que estar supervisados, no pueden estar no supervisados, que son una forma de tangibilizar los efectos del AI, que podrían cobrarse de una manera como una suscripción. Entonces, en vez de venderte un proyecto turnkey o venderte un proyecto time and materials en el cual yo te cobro por la cantidad de horas o por el proyecto terminado, yo te puedo vender, mira, vos suscribite a los servicios de nuestros AI Pods que tienen un límite de consumo preestablecido. En el back de todo eso hay agentes de AI supervisados por humanos que están haciendo el trabajo. Entonces creo que hay nuevas formas de conectarse con el cliente que van a ser mucho más sofisticadas, mucho más transparentes también, que se vienen. Yo ya lo anuncié en el earnings call el otro día que Globant iba a empezar a hacer eso, y fuimos los primeros en el mundo en presentarlo. Y la verdad que el nivel de aceptación que está teniendo es muy grande, ¿no? Es como un cambio de paradigma en cómo la industria se maneja. ¿El nivel de aceptación en los clientes? O en sea, los clientes están dispuestos a compartir ese aumento de resultado o esa ganancia, claro, con el proveedor de la tecnología. ¿Quién va a ser que se apropie de esa tecnología? Pues yo como cliente digo, pará, una parte de esa tecnología la quiero... No, claro, por supuesto. La idea es apropiar de esa mayor eficiencia o de ese resultado. Tenés una mayor eficiencia, vos podés pasar una parte cliente y quedarte una parte vos. En esa distribución de la eficiencia es donde yo creo que está el futuro. No todo se puede hacer solamente con tecnología. Siempre para mí es la mezcla de tecnología y humanos. Y en eso tenemos que ser los número uno. Y cuando yo pueda ser más eficiente y vos... Cuando vos ves la tecnología, estás hablando de una tecnología centralizada en personas que tienen, o en compañías que se apropian de ese resultado, o es una tecnología mucho más descentralizada y por lo tanto más difícil de apropiarse del resultado. No, yo creo que la tecnología esa es una tecnología que puede ser muy diversa. La verdad que AI está avanzando a pasos agigantados y cada vez se hace más complejo el ecosistema. Entonces, hoy el ecosistema de AI, para meterse ahí, es como que
tiene un nivel de complejidad que necesitas un Sherpa, alguien que te guíe por ahí adentro. Entonces, entre el proceso de guiarte, que para nosotros es crear esos agentes, el proceso de hacerlo efectivo y que se transforme en una eficiencia real, nosotros creemos que hay otras formas de poder compartir eso con nuestros clientes. Y creemos que un modelo de suscripción en esta era, en el cual vos te suscribís a un consumo X de throughput de ingeniería, digamos, que se mide en tokens, que es de la misma forma en la que OpenAI cobra sus suscripciones, tiene mucho más sentido que el modelo tradicional de solamente el esfuerzo. Entonces, obviamente que Globant va a seguir vendiendo su negocio tradicional, eso es lo sólido que tenemos, y va a ser algo que va a crecer orgánicamente mucho, y además vamos a tener otras alternativas para poder contratarnos que van a ser mucho más simples que lo que eran antes. Te doy el ejemplo porque me parece bastante relevante. Cuando vos y yo empezamos a hacer un hosting para crear unas máquinas para poner algo live, era terriblemente tortuoso. Teníamos que ir, comprar los servidores, después buscar a alguien que los hosteara, después buscar gente que pudiese mantener esos servidores con uptime, que no se nos cayera la electricidad, etcétera, etcétera. Todo eso de un día nos levantamos y Amazon, está en la nube. Entrabas en está en el cloud, nos levantamos y Amazon nos permite con Amazon, Google, Microsoft, hacer cualquier hyperscaler, entras y te configuras los servers en 30 segundos. Pero eso va a seguir siendo, la pregunta es, ¿eso va a seguir siendo apropiado por alguna de esas compañías o la descentralización de los sistemas va a llevar que eso... Hay como dos batallas. Para mí, una batalla es la batalla de esas grandes compañías y de los LLMs, habiendo quién es el que hace mejor las cosas ahí arriba. Muy fácil de switchear. Es una batalla muy distinta a la que pasó con Google y todas esas compañías que decían, bueno, acá el que tiene todo, el que tiene el tráfico tiene todo, ¿no? Estas compañías son mucho más fáciles de switchear. O sea, yo digo, mira, OpenAI es hoy, pero mañana por ahí es DeepSeek, o pasado es Gemini, o hoy es Gemini y pasado mañana es ChatGPT. Entonces, el switching cost es mucho más bajo. Yo creo que esa es una batalla, pero la real batalla es otra. La real batalla es cómo uso esa tecnología y la complejidad exponencial que está pasando ahí para transformarlo en las soluciones que vos decías. Bueno, ¿cómo lo hago para aplicar en el nivel de agua del arroz? ¿O cómo lo hago para hacer mi proceso de atender a mis clientes más fáciles? Ahí está la batalla de verdad. Ahí es donde, para mí, mucho del futuro se juega. Entonces, en conectar esos dos mundos. Claro. ¿Y cómo haces más simple toda esa transición? ¿Cómo, de la misma forma que Amazon hizo simple la forma de crear un cloud y de crear servers en la nube, ¿cómo hacemos para que los servicios profesionales también evolucionen a una forma mucho más fácil para poder contratarse, ¿no? Y que sea mucho más predecible, mucho más transparente? Yo si hago un acuerdo de suscripción con un cliente y ese cliente me compra cierta cantidad de throughput de ingeniería, yo le puedo dar la lista de todas las cosas que hice, el 100% de los tokens que les estoy cobrando. En los modelos de horas es mucho más difícil hacer eso. Entonces, yo creo que hay un win-win para nuestros clientes y para nosotros, en el cual esa transparencia, esa eficiencia puede darse. Y se puede tangibilizar, eso es lo más importante, porque el throughput de ingeniería agéntico con AI debería ser más barato que el tradicional. Yendo a Argentina y a la agroindustria en particular, creo que nosotros tenemos una súper oportunidad y yo te hablo específicamente del caso del arroz y de la leche, que por ahí son dos industrias donde hoy en Argentina nosotros somos, no sé, en el arroz líderes claramente y en la leche no somos líderes, pero vamos a ir al camino de ser líderes. Entonces vos me decís, para competirle al mundo en estos productos, sin lugar a duda que estamos bien posicionados para hacerlo. Hoy el arroz que nosotros hacemos en Argentina lo exportamos a todos los lugares del mundo y lo podemos hacer con costos y calidades
donde somos competitivos a nivel del mundo. Y ahí no tiene que ver ni el dólar, ni si el dólar a 1000 o a 1500, cuál es el valor exacto. Tiene que ver con nuestros procesos, con nuestro sistema de producción, con cuán eficientes seamos, con cuánta de esa tecnología a la que vos nos estabas contando, que me parece que es lo que realmente cambia, lo estemos aplicando. Hoy el equipo de tecnología nuestro son de Mercedes Corrientes. Los tipos te hablan en correntino. Son 5 tipos, de hecho, varios del equipo, cada tanto nos los afanan las empresas como la tuya, no la tuya en particular, pero que se van a trabajar realmente para desarrollar tecnologías para otros lugares del mundo, y nosotros tenemos que poder tentarlos y que estén motivados con lo que hacen y tener un salario adecuado para seguir trabajando con nosotros, desarrollando la tecnología esta en el caso de todo el sistema de producción de arroz. Y ellos son los que te hablan de los agentes, de cómo están programando, de cómo antes necesitaban 5 programadores, ahora con 1 hacen todas las distintas programaciones para los sistemas. O sea, todo ese desarrollo es el que está ocurriendo hoy en Argentina. El desarrollo de la semilla de arroz que necesita el consumidor final, ahí es donde nosotros tenemos conectado las dos puntas. Nosotros tenemos el equipo de ventas, que es el que está vendiendo por todo el mundo y que dice: el tipo que consume arroz en Perú necesita este tipo de arroz, el que consume arroz en México, este otro, el de mayor calidad es este. Y entonces conecta con el genetista que está desarrollando las variedades, y ese genetista es el que desarrolla ese tipo de variedad específica para desparramarla en los campos, y después va a los molinos, se procesa, y desde ese procesamiento es que llega al cliente final. Eso es en el mundo en general. Y después nosotros estamos siempre jugando con cuánto es para el mercado interno argentino y cuánto es para la exportación. Nosotros, del total de arroz que producimos, el 40% lo vendemos en el mercado interno y el 60% lo exportamos. Eso es como es Argentina. En promedio, Argentina consume el 40% y exporta el 60%. Ahora, después jugamos dependiendo de cuál es el mercado que está pagando mejor. Hay variedades específicas que un año anduvieron bien y entonces hay una demanda puntual. Europa no era un mercado que nosotros teníamos. En los últimos 5 años desarrollamos Europa como mercado porque es uno de los mercados más exigentes. Entonces, en la medida que vos podés tener un sistema donde le asegurás al consumidor que ese arroz fue producido en determinadas condiciones, cuál es la calidad y por lo tanto la inocuidad de todo el proceso de ese arroz, es que podemos competir en el mundo. Hoy le estamos sacando mercados a Estados Unidos. Estados Unidos era el principal productor y hay una variedad específica, entonces nosotros le estamos copiando las variedades o sacándolas, buscando qué es lo que necesita el consumidor, que se lo proveía de Estados Unidos, y hoy nosotros le estamos compitiendo en varios mercados con ellos. Y ahí es donde me parece que aprovechamos las oportunidades que tiene Argentina para adelante. Y en la medida que esto sea más libre para transaccionar con el mundo, y claramente es una ventaja para todos los que estamos produciendo y desarrollando estos sistemas de producción en el interior. No, bueno, es bárbaro lo que me contás. Me pregunto si puedes competir contra los quesos de Francia, vamos a estar muy bien. Bueno, ahí te voy para la leche, ¿sí? Que es el otro sistema de producción que tenemos. Nosotros tenemos 14.500 vacas en orden, producimos 600.000 litros de leche por día. Tenemos exactamente medida la calidad y te puedo asegurar que compite o es mejor que cualquier productor de leche, que es el origen de los quesos, en Francia. Esa leche en menos de 24 horas, o sea, en 12 horas está en la fábrica donde está procesándose para ir a quesos, a leche en polvo, a subproductos, a yogures, a leche larga vida, a chocolatada, a los diferentes productos que nosotros hacemos. Claro, entonces, eso son muy poca gente el que la puede tener. Y hay en muy pocos lugares donde tenés las condiciones de producción para obtener esta calidad de leche que hay en Argentina. Ahora, después dependés ya de las fábricas y de quién es tú, desde el maestro quesero, el sistema de producción. Nosotros hoy en quesos, por ejemplo, la calidad de los quesos que tenemos perfectamente le van a poder competir a cualquier queso en el mundo.
Obviamente el queso específico, puntual, va a ser un queso de nicho, donde va a haber lugares donde hay un montón de argentinos que pueden desarrollar y competir. Ahora, para eso tenemos que invertir, tenemos que ponerle foco al desarrollo de cada uno de estos productos, etcétera, etcétera. Bueno, creo que eso es lo que se viene y esa va a ser la oportunidad. A mí me dicen, no, te abren el mercado de europeo. Si nosotros no podemos competir con eso, no matamos con las condiciones que tenemos. Nosotros seguro que podemos competir. No tengo ninguna duda que vamos a poder competir con cualquiera de los, en el caso de producción de alimentos, que es lo que tenemos nosotros y donde me animo a hablar con seguridad. Yo creo, ahí Mariano, coincidimos bastante también. Yo creo que el talento que tenemos en Argentina es realmente muy profundo y es un talento además del conocimiento técnico en sí, es un tema actitudinal, ¿no? Es un tema que el argentino está forjado por un montón de cosas que nos han pasado. Entonces nuestra resiliencia, nuestra capacidad de la frustración es extremadamente elevada, lo cual es súper bienvenido en muchas cosas. Cuando vos mirás y analizás un poco Globant en Argentina específicamente, que tenemos una porción de nuestra gente, tenemos un alcance realmente profundo en donde estamos desarrollando tecnología, las tecnologías más avanzadas, todo esto que yo estaba contando de agéntica, de cosas avanzadas de AI, del entendimiento del ecosistema, de lo que está pasando con estas nuevas tecnologías, pasa en muchos lugares que no son Buenos Aires, ¿no? Y eso le da oportunidad a un montón de gente que está distribuida por todos lados, y logramos en cierta manera poder empacar ese conocimiento y poder distribuirlo a través de los 1.600 clientes que tenemos por todo el mundo. Y no son marcas más o menos, son las marcas más sofisticadas del planeta. Entonces, para mí me da una especie de sensación de optimismo ver a nuestros Glovers trabajar en esos proyectos. Creo que de ahí competimos igual con talento de cualquier lugar del mundo. Tenés que ver las cosas que están haciendo, creando agentes y creando tecnologías que son realmente disruptivas, que rompen benchmarks. El otro día el agente de fixeo de bugs de Globant salió primero en el mundo en el benchmark SWE, que es el set de datos que usan todos para compararse, y le ganamos a todos. Y así vas viendo que Globant va progresando y que es en base a ese talento, y también en base a mucha libertad para moverse. Nuestra industria siempre gozó de mucha libertad para moverse. Yo creo que lo que está pasando en la Argentina, y ahí después te devuelvo la pelota a vos, pero lo que está pasando en la Argentina en términos de regulación, en términos de orden macroeconómico, el hecho de que esté bajando la inflación, yo creo que son todas cosas que ayudan a que no solo Globant, sino también los emprendedores que están creando empresas. No, mi otro sombrero, no me saco el de Globant, me pongo el de Endeavor. Vos también estás muy involucrado, pero creo que el tema de desarrollar capacidad para que nuestros emprendedores sean y tengan visión global y que sean exitosos y apoyarlos en todo ese proceso es extremadamente importante. Creo que eso nos genera como una especie de ecosistema para que a la Argentina le vaya muy bien, ¿no? Y creo que si las desregulaciones que estoy viendo siguen pasando, me encantaron muchas de las últimas que han pasado, pero si siguen sucediendo, creo que les va como abriendo el camino gentilmente para que los emprendedores puedan emprender, enfocarse en lo que vos dijiste, que es, che, me enfoco en cómo ganar en el mundo, no en cómo combatir mi retaguardia, sino me enfoco en cómo ser buenos a nivel global, cómo ser eficientes en el desarrollo de tecnología, cómo ser eficientes en mis procesos. Y una vez que te enfocás en eso y que ese es tu único foco, es lo único que te atiende,
creo que que estamos mucho mejor encaminados, ¿no? No, yo te agrego en eso, en el potencial de Argentina, cuando vos tenés gente que está desarrollando sistemas o que está desarrollando agentes en el interior de todo nuestro país, yo te digo, eso es recontra complementario con lo que nos hacemos nosotros. Todo lo que es la producción del agro, a mí me gusta siempre hablar de la agroindustria y no del agro como una cosa y la industria como otra. Todo lo que es la producción de la agroindustria necesita de desarrollo de tecnología, necesita de la gente que está trabajando con ustedes. Y cuando esa gente está viviendo en comunidad en las diferentes ciudades del interior con los gerentes nuestros, los emprendedores nuestros, porque en definitiva los emprendedores nuestros no tienen esa libertad que tienen los tuyos de vivir en cualquier lugar del mundo, porque nuestros sistemas de producción están en Christophers, en Santa Fe, en Mercedes Corrientes, y no te podés mover demasiado porque necesitas estar, toda la máquina, la producción está ahí, los molinos están ahí, las fábricas están ahí en el interior y la gente todavía necesita ir a las fábricas. Entonces, los desarrollos que hacen ustedes son recontra complementarios. Y te agrego más, todo lo que pasa en energía también es complementario. Nosotros necesitamos energía mejor, siempre disponible, más barata. Necesitamos infraestructura de conexión a la web como cosa tan elemental, pero necesitamos todas las tecnologías de conexiones que existen para poder implementar esto de lo cual vos estás hablando en el interior de las fábricas, porque nosotros tenemos la fábrica en Chivilcoy, en Morteros, son todas ciudades del interior que necesitan absorber esta cultura y tener acceso para poder competir con el mundo, porque desde ahí es que nosotros competimos con el mundo. Cuando nosotros hablamos de producir alimentos, podemos producir alimentos para, no sé, 100 veces lo que Argentina consume. Entonces ahí es donde necesitamos ser competitivos, pero no tenemos que mirar que nosotros tenemos que hacer alimentos. Yo me acuerdo de discutir con productores de leche donde ellos decían, no, Argentina tiene que producir solamente la leche que consume, pero entonces siempre el negocio va a estar bien. Es una visión, pero requete contra corta. Me parece que Argentina tiene la posibilidad de producir, no sé, en leche 10 veces lo que consume, y en leche Argentina produce, no sé, un 30% más de lo que consume, y tiene el potencial de crecimiento es claramente más amplio del que tenemos hoy. Y ahí es donde veo el valor agregado que tenemos como sector agroindustrial, como país, hasta como región, que somos exportadores de alimentos. Y no sé, eso me entusiasma, y me entusiasma con esta libertad para transaccionar que hablábamos antes, que tenemos una gran posibilidad como país. Me encantó. Che, Mariano, si vos tenés que pensar en algo que dirías, che, lo haría distinto, ¿qué fue? Y varias cosas que creo que nos dieron para como aprendizaje o errores claros que cometimos. Por ejemplo, desarrollar el negocio de café en Brasil. Nosotros pensamos que íbamos a ser los low cost producers del negocio de café en Brasil. Y soy ingeniero agrónomo, tenemos una cultura muy agronómica de entender los sistemas de producción, y la verdad que habíamos entendido un sistema de producción para hacer café en Brasil muy bueno. Y dábamos por un lado, los rindes no estaban, después por el otro, no hubo caso. Nos pasamos 8 años perdiendo guita y tratando de generar un negocio que no iba ni para atrás ni para adelante. O sea, no había forma de que lo hiciéramos funcionar. Estaba conceptualmente mal pensado que lo íbamos a poder mecanizar, que lo íbamos a poder aplicar, y Brasil estaba en otro canal, y el desarrollo era diferente y fue por otro camino, era mucho más nicho, más puntual. Bueno, le erramos, tuvimos que a los 8 años decidir salir, vender, asumir la pérdida y chao, empezar con otro. Y así lo mismo cuando empezamos con el procesamiento de leche en Argentina. Fuimos por una planta más chica, dijimos, bueno, arranquemos de poco, con algo más chiquito, y de ahí vamos expandiéndolo. Fuimos mal, o sea, no era una fábrica demasiado chica, no competitiva. Entonces vendimos por $1, asumimos la pérdida y salimos corriendo. Por suerte 2 años que no quebró, y por lo tanto mantuvimos libres de los riesgos.
Y después cuando fuimos a encarar de vuelta lo de la leche, ya dijimos, no, vamos con fábricas buenas, bien hechas, para ser competitivo a nivel mundial. No es para el mercado interno de Argentina solamente. Nosotros si no competimos con el mundo, no nos sirve. Si no vamos a ser los low cost producers, no nos sirve. Es un poco los aprendizajes de esos dos errores puntuales que... Entonces decís, antes hablábamos de los miedos me parece que animarse a hacer cosas y aceptar que te podés equivocar es lo central y parte de la cultura que queremos generar en la compañía. Cuando alguien se equivoca, no es problema, o sea, es parte de lo que nos tiene que pasar. Si alguien no se equivoca, es un problema. El problema es que alguien se equivoque y trate de tapar la macana que se mandó. Ahí es cuando nos volvemos locos. Pero cuando alguien se equivoca o alguien que cambia de opinión, o sea, esas cosas culturales son las que a veces nos traban en Argentina o a nosotros en la compañía como país, cuando alguien no entiende que equivocarse está bien, porque es que te animaste a probar por un camino y decir, no bueno, funcionó. y la verdad no funcionó, le erré. Si alguien nunca se equivocó, quiere decir que no asumió los riesgos necesarios para ir más allá de sus Sí, posibilidades. Ese es un poco lo que me parece es importante tener como cultura en Adecco, por lo menos. A mí o sea, cuando vos estás manejando una compañía, creo que hay dos actividades principales que tiene un CEO. La primera es alocación de recursos humanos, la segunda es alocación de capital. Y la primera, que es alocación de tu gente, que lo pones a hacer, Sí. es donde uno tiende a cometer más errores, ¿no? Y también lo vas pensando como en el tiempo, es como diciendo, mira, al principio contrato lo que puedo, después contrato lo que debo. Y en un momento, a pesar de contratar lo que debo, seguís diciendo, no, acá me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello. Yo creo que los errores más grandes que hemos cometido nosotros están asociados con invertir plata en equipos que no eran los correctos para llevar adelante cosas, ¿no? Nos pasó en algunos mercados importantes. No quiero decirlo como para no... frente a nadie en particular, porque pero es un negocio de sí. servicios profesionales el nuestro, así que tengo que tener mucho cuidado con eso, pero mercados específicos que no funcionaron y que tuvimos que, ¿no?, pegar marcha atrás y decir, bueno, acá no, vamos por otro lado. Después también nosotros hemos hecho bastante M&A, la mayoría nos salió muy bien, algunos salieron mal, o sea, colocamos mal capital. Entonces, creo que nunca nadie está a salvo de eso, pero creo que sí hay que tener en claro que esos dos juegos son juegos en los cuales se pueden cometer errores. Obviamente nadie... No, ¿viste? ¿Escuchaste a... ¿Cómo se llama el tenista tan famoso que se retiró hace poco? Roger. Roger Federer diciendo, che, mira, yo jugué todos los puntos en toda mi carrera, perdí más puntos de lo que perdí más puntos de los que gané, pero gané los que importaban. Entonces creo que esto hay que verlo como un juego de largo plazo, ¿no? Como un juego no es de un año, ni de 2, ni de 10 a veces, es un juego mucho más largo, y en ese juego lo que importa es la consistencia, es el hecho de decir, mira, yo siempre pienso en cómo crear valor para mi comunidad, para mis accionistas, para todo lo que nos rodea. Pero ese camino nunca está exento de errores. Ese camino está plagado de errores. Y lo que hay que hacer es que, bueno, en los importantes no equivocarse, porque si no ahí estás afuera. Sí, ¿no? Sobre todo reconocerlos cuando los errores aparecen y ponerlos a la vista, y que para mí algo que es importante en la cultura nuestra es que el error esté permitido, que la equivocación está permitida. Sí, definitivamente. Porque ahí es donde, si no, se genera un tapar, un esconder, y en eso es clave la transparencia y es la forma de generar confianza y es esos son parte de la cultura que me gustaría además, siempre tener presente dentro de la compañía. ¿Sabes qué? A mí me parece también que algunas cosas que parecen errores hoy, en ese momento, cuando uno toma la decisión, no parecían un error.
parecían una decisión correcta. Hiciste lo del café, Sí, era la siempre decisión están correcta. bien intencionadas. La parte cuando hay alguien que hace un error malintencionado es un defalco, eso Bueno, sí. claramente no está permitido y es para No, pero yo lo que digo es, afuera. muchas veces también hay que interpretar como esos procesos, como procesos que corresponden al momento que la compañía está viviendo en ese momento, ¿no? En ese momento fue Sí, la decisión sí, correcta, está hoy ya no es. perfecto. No es que éramos Sí. todos medios subnormales porque lo tomamos en ese momento. Pero en ese momento pareció correcto, pero en la realidad nueva quizá no sea lo correcto. Entonces, muchas veces no se trata tampoco de decir, che, mira, ¿cómo lo erré? Sino decir, mira, reconozcamos que hay una evolución y reconozcamos cómo Sí. hacer para mirar para adelante, ¿no? A veces es así. Yo digo, hay otras veces, yo en la compra de la lácteo, la empresa esa de la parte del lácteo, la cagué. O sea, y hay que reconocer cuando te equivocaste, y ha cantado el error. O sea, estaba mal, en ese momento también era un error. Eso, no haberlo visto, o sea, no darse cuenta, que no lo hayamos visto como equipo nosotros, eso es el... Y así me pasó también en algunas contrataciones, que era cantado que es un error. Para mí es importante eso de darnos cuenta cuando es un error. No, hay un montón de cosas que nos equivocamos, pero bueno, era lo que en ese momento estaba bien tomada. No voy para atrás y digo, che, la decisión estaba mal tomada. Por eso para mí está bueno dentro de la cultura decir, ser muy claro y transparente cuando la cagué. O sea, acá está... Che, Mariano, y si tenés que mirar para adelante a Deco, ¿qué me decís? ¿Cómo lo No, ves? obviamente nosotros tenemos una visión, un plan a 5 años, muchas expectativas, etcétera, pero para mí el foco está en hoy, o sea, como mucho foco en cómo estamos haciendo las cosas hoy, cómo estamos interactuando hoy, y en la medida que lo hagamos hoy muy bien, va a salir algo bueno para el futuro. Entonces, ¿cómo estamos hoy usando la inteligencia artificial? ¿Cómo estamos hoy usando las tecnologías disponibles? ¿Cómo estamos hoy en nuestros costos de producción? ¿Cómo son la calidad de nuestros productos? ¿Cómo estamos llegando? ¿Cómo están trabajando los equipos? Nuestra cultura y por ahí la mía en particular es mucho foco en el día a día. Me encanta lo que hacemos, me encanta poner foco al día a día de la compañía, en qué está pasando en cada lugar. Me parece que en la medida que hagamos eso cada vez mejor, el futuro va a salir solo. Después, por supuesto, tenemos planes, tenemos ideas. Ahora tenemos un accionista nuevo que son los de Tether, que vienen con las criptomonedas. Obviamente que ahí hay un montón de cosas nuevas que nos surgen, ideas, pensamientos, ambiciones. Ojalá podamos ser parte de esa transformación que creo que va a estar ocurriendo en el futuro, y que nosotros seamos parte de esa transformación. ¿Cómo vamos a ser parte? En la medida que hagamos hoy las cosas muy bien. Es un poco el... Sí, ese tema de enfocarse, ¿no? De enfocarse en el largo plazo y de decir, mira, a ver, ¿cómo hago las cosas hoy para que... O sea, ¿estoy haciendo hoy bien las cosas para que sea válido dentro de 5 años? ¿Sí o no? Esa es la respuesta de todos los días, ¿no? Todos los días. ¿Estoy haciendo bien hoy las cosas? O creo, al menos, con todo mi judgment, ¿no? Que estoy haciendo bien. Y mismo así a veces sí, no lo hacemos, y, pero... Y locura por eso, pasión por eso. Y la verdad, como les digo en la compañía muchas veces, si querés venir acá para hacer la plancha o para estar tranquilo, y el equilibrio de la vida, el trabajo, no sé cuánto, y hay 1000 otras compañías que por ahí la vas a pasar mejor. Si no te gusta mucho lo que hacemos acá y lo que haces, no laburemos juntos. Pasión por el cliente. Nosotros nos gusta, sí, nos gusta estar a fondo y nos gusta laburar mucho. Y ese es el concepto que tenemos que meter, que tener como compañía, y dentro del... Obvio que todos tenemos familia, la vida existe con un montón de cosas, pero tenemos mucha obsesión por el laburo bien hecho cada día. Sí, yo creo que si no disfrutamos de nuestro laburo, de lo que hacemos todos los días, por más que haya momentos buenos, malos, creo que nos estamos perdiendo una etapa muy espectacular, ¿no? Y la verdad que a fin del día todos construimos como vehículos para poder entregar lo que uno tiene adentro. Y juntarnos con gente que le esté gustando lo mismo, que le guste hacerlo, no sé, hay
Y muchas veces nos hemos equivocado de sacar a alguien que está haciendo un laburo espectacular en un lugar, en un pueblo, vive en ese lugar, y le apasiona y es un crack, y de repente lo querés hacer crecer para llevarlo a otro lado y lo cagaste. O sea, el pobre flaco al final se perdió, él le gustaba hacer otras cosas. Cuando vos hablas de alocación de recursos, digo, las veces que nos hemos equivocado de sacar a alguien que estaba haciendo algo muy bien en un lugar, y por hacerlo crecer le cambiaste su pasión, y su pasión era la otra, y entonces darnos cuenta de eso, de que cada uno tiene su lugar y que haga realmente lo que disfruta y lo pueda hacer con esa pasión de la que hablamos. Espectacular. Yo creo que con ADECO tenemos una historia lindísima, hicimos de todo, lo disfrutamos, aprovechamos muchas de las ventajas que tiene Argentina, nos animamos a ir a Brasil, nos volvimos brasileros en Brasil, que fue un gran desafío, que no es fácil que no es fácil hacerte brasilero en producción en serio. O sea, hay toda esa parte que nos encantó, y creo que pasamos, no sé, cuando fuimos a cotizar en la bolsa de Nueva York a $11 salimos, y con un EBITDA de $95 millones. Hoy tenemos un EBITDA de hace 3 años que venimos arriba de $400 millones de EBITDA, y la acción, nada, cero. O sea, no subió de 11, pasamos a 12 alguna vez, hoy vale 9 y pico. O sea, esa es mi mayor frustración, no poder convencer al mercado el valor que tiene la compañía nuestra. Pero bueno, ya me estoy acostumbrado, fui a psicólogo, lo trabajé. No, bueno, qué sé Así yo. que, Es como, no sé, mira, esa es mi que mayor frustración como pará. empresario, por ahí es eso, no haber visto el valor. Los veo a ustedes y digo, la verdad, cuando te escucho quejarte porque la acción bajó, sí, bueno, digo, sí, pero vale 100, hijo de tu madre. Escúchame. No, pero yo lo que digo eso es, por un lado... Ustedes salieron a 11, después que nosotros... No, a 10. O a 10, salieron el 10 mismo sistema que nosotros en varios años 2014. después. Nosotros salimos en 2011, ustedes 2014, yo los veía y hicieron así, nos dejaron allá atrás. Pero hubo muchas cosas. Yo hoy veo la acción de Globan está al valor de antes de la pandemia, con una compañía 4 veces más grande. Entonces, no es que es todo normal, pero lo que yo estoy diciendo es, uno como fundador y como CEO de una compañía tiene que estar mirando. El otro día lo escuchaba a Jeff Bezos hablar de esto y la verdad que es espectacular. Dice, mirá, vos tenés que mirar tu compañía, ¿no? Y después el valor de la acción es como que, no sé, ¿sabes? Es una interpretación que está ajena a vos. Es como que depende de las tasas de interés, depende de los múltiplos, depende de tus pares, depende de un montón de cosas que vos estás totalmente fuera de control. Pero lo que estás en control es lo que pasa dentro de tu compañía. Entonces, si vos ves que los indicadores, tu pipeline, o sea, engloba, ¿no? Tu pipeline sube, tus cosas, el equipo está más sólido que nunca, está más experto que nunca, etc. Esas son las cosas, tus clientes están contentos. Esas son las cosas que realmente son importantes, ¿tá? Y eso sí estás bajo control. Después, el resto es como que vos me digas, y bueno, algún día puede valer 100 o puede valer 10, o sea, pero es algo que está absolutamente fuera de control. Entonces, lo que está bajo de tu control, eso sí es lo que hay que hacer todos los días bien. Y el resto will follow en algún momento. Pero yo creo que más allá de eso, bueno, creo que un maestro de eso es Marcos, ¿no? Marquitos, habría que invitarlo a una charla así algún día con alguna dupla. ¿Se te ocurre a alguien? Yo una vez lo vi con Paolo Roca, me pareció súper interesante la conexión entre ellos dos. Y obviamente Marcos es el número uno de ese pensamiento, ¿no? Si vos charlas con Marcos, siempre te va a decir, mirá, pensar largo plazo de la compañía, qué es lo que estás haciendo para que dure los próximos 10 años. Continuamente, es como un mantra que lo repite. Y bueno, creo que él es una perfecta demostración de eso. Ahora, todos los CEOs tendríamos que ser exactamente así, digamos. No podemos estar pensando en la coyuntura de hoy, sino en cómo construimos valor a pesar de todo el ruido que te rodea. Entonces, no, está clarísimo, es el foco y no hay duda que ese tiene que ser el foco de largo plazo. En la industria mía, cuando hace 15 años que sos público, que venís creciendo haciendo eso,
Bueno, evidentemente es una industria diferente, tiene otros ritmos de crecimiento, puedo entender un montón de cosas de por qué estamos donde estamos, pero no deja de ser una frustración cuando ves compañías como la tuya que pasan de 11 a 250, aunque después Bueno, bajen. pues son o mercados muy las- distintos, son mercados muy son- distintos. Sí, sí, pero es para solo sí. para compartir una frustración que uno tiene. Gauchos globales terminamos siendo. Bueno, gracias Bueno, un Mariano. placer. Lindo Un placer. compartir.